Lectura espiritual del retiro de enero del 2024. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que habéis instruido los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos según el mismo Espíritu, conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El trato con Dios. El domingo in albis trae a mi memoria una vieja tradición piadosa de mi tierra. En este día, en el que la liturgia invita a desear el alimento espiritual, apeteced la leche del Espíritu y sin mezcla de fraude, era costumbre entonces que se llevara la Sagrada Comunión a los enfermos. No hacía falta que fuesen casos graves, para que pudieran cumplir el precepto pascual. En algunas ciudades grandes, cada parroquia organizaba una procesión eucarística. Recuerdo de mis años de estudiante universitario que resultaba corriente que se cruzasen por el coso de Zaragoza 3 comitivas en las que solo iban hombres, miles de hombres, con grandes cirios ardiendo, gente recia que acompañaba al Señor sacramentado con una fe más grande que aquellos velones que pesaban kilos. Cuando esta noche me he despertado varias veces, he repetido como jaculatoria, como niños recién nacidos. Pensaba que esa invitación de la Iglesia nos viene muy bien a todos los que sentimos la realidad de la filiación divina, porque nos conviene ser muy recios, muy sólidos, con un temple capaz de influir en el ambiente donde nos encontremos. Y sin embargo, delante de Dios, es tan bueno que nos consideremos hijos pequeños. Somos hijos de Dios. Como niños que acaban de llegar al mundo, bramad por la leche limpia y pura del Espíritu. Es estupendo este versículo de San Pedro, y entiendo muy bien que a continuación la liturgia ha añadido, saltad de júbilo en honor de Dios, aclamad al Dios de Jacob, que es también Señor y Padre nuestro. Pero me gustaría que hoy, vosotros y yo, meditásemos no sobre el santo sacramento del altar, que arranca de nuestro corazón las más altas alabanzas a Jesús. Querría que nos detuviésemos en esa certeza de la filiación divina y en alguna de sus consecuencias para todos los que pretenden vivir con noble empeño su fe cristiana. Por motivos que no son del caso, pero que bien conoce Jesús, que nos preside desde el sagrario, la vida mía me ha conducido a saberme especialmente hijo de Dios, y he saboreado la alegría de meterme en el corazón de mi Padre, para rectificar, para purificarme, para servirle, para comprender y disculpar a todos a base de amor suyo y de la humillación mía. Por eso, ahora deseo insistir en la necesidad de que vosotros y yo nos rehagamos, nos despertemos de ese sueño de debilidad que tan fácilmente nos amodorra y volvamos a percibir de una manera más honda y a la vez más inmediata nuestra condición de hijos de Dios. El ejemplo de Jesús, todo el paso de Cristo por aquellos lugares de Oriente, nos ayudan a penetrarnos en esa verdad. Si admitimos el testimonio de los hombres, leemos en la epístola, da mayor autoridad es el testimonio de Dios. ¿Y en qué consiste el testimonio de Dios? De nuevo habla San Juan. Mirad qué amor hacia nosotros ha tenido el Padre, queriendo que nos llamemos hijos de Dios y lo seamos. Carísimos nosotros somos, ya ahora hijos de Dios. A lo largo de los años he procurado apoyarme sin desmayos en esa gozosa realidad. Mi oración ante cualquier circunstancia ha sido la misma, con tonos diferentes. Le he dicho, Señor, tú me has puesto aquí, tú me has confiado eso o aquello y yo confío en ti. Sé que eres mi Padre y he visto siempre que los pequeños están absolutamente seguros de sus padres. Mi experiencia sacerdotal me ha confirmado que este abandono en las manos de Dios empuja a las almas a adquirir una fuerte, honda y serena piedad que impulsa a trabajar constantemente con rectitud de intención. El ejemplo de Jesucristo.
Me ha dado alegría difundir por todas partes esta mentalidad de hijos pequeños de Dios, que nos hará paladear las palabras que también se recogen en la liturgia de la misa. Todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Supera las dificultades, logra la victoria en esta gran batalla por la paz de las almas y de la sociedad. Nuestra sabiduría y nuestra fuerza están precisamente en tener la convicción de nuestra pequeñez, de nuestra nada delante de los ojos de Dios. Pero es Él quien nos estimula para que nos movamos, al mismo tiempo, con una segura confianza y prediquemos a Jesucristo, su Hijo unigénito, a pesar de nuestros errores y de nuestras miserias personales, siempre y cuando, junto a la flaqueza, no falte la lucha con el fin de superarla. Me habréis oído repetir con frecuencia aquel consejo de la Escritura Santa: Dicite benefacere, porque es cierto que debemos aprender y enseñar a hacer el bien. Hemos de comenzar por nosotros mismos, empeñándonos en descubrir cuál es el bien que hay que ambicionar para cada uno de nosotros, cada uno de nuestros amigos, para cada uno de los hombres. No conozco camino mejor para considerar la grandeza de Dios, aprender a servir con el punto de mira inefable y sencillo de que Él es nuestro Padre y nosotros somos hijos suyos. Pongamos de nuevo los ojos en el Maestro. Quizá tú también escuches en este momento el reproche dirigido a Tomás. Mete aquí tu dedo y registra mis manos, y trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. Y con el apóstol saldrá de tu alma, con sincera contrición, aquel grito: Señor mío y Dios mío. Te reconozco definitivamente por maestro y ya para siempre, con tu auxilio voy a atesorar tus enseñanzas y me esforzaré en seguirlas con lealtad. Unas páginas antes, en el Evangelio, revivimos esa escena en la que Jesús se ha retirado en oración y los discípulos están cerca, probablemente contemplándole. Cuando terminó, uno se decidió a suplicarle: Señor, enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos. Y Jesús le respondió: cuando os pongáis a orar, habéis de decir: Padre, sea santificado tu nombre. Notad lo sorprendente de la respuesta. Los discípulos conviven con Jesucristo y en medio de sus charlas el Señor les indica cómo han de rezar. Les revela el gran secreto de la misericordia divina, que somos hijos de Dios y que podemos entrenarnos confiadamente con Él, como un hijo charla con su padre. Cuando veo como algunos plantean la vida de piedad, el trato de un cristiano con su Señor, y me presentan esa imagen desagradable, teórica, formularia, plagada de cantinelas sin alma, que más favorecen el anonimato que la conversión personal, de tú a tú, con nuestro Padre Dios, la auténtica oración vocal jamás supone anonimato. Me acuerdo de aquel consejo del Señor: en la oración no afectéis a hablar mucho como hacen los gentiles, que se imaginan haber de ser oídos a fuerza de palabras. No queráis pues imitarles, que bien sabe vuestro Padre lo que habéis menester antes de pedírselo. Y comenta un padre de la Iglesia: pienso que Cristo nos manda que evitemos las largas oraciones, pero larga no en cuanto al tiempo, sino por la multitud incansable de palabras. El Señor mismo nos puso el ejemplo de la viuda que a fuerza de súplicas venció la resistencia del juez inicuo, y el otro de aquel inoportuno que llegó a deshonra de las horas de la noche, a deshora de la noche, y por su tosudez, más que por la amistad, logró que se levantara de la cama el amigo. Con estos dos ejemplos nos manda que pidamos constantemente, pero no componiendo oraciones interminables, sino contándole con sencillez nuestras necesidades. De todos modos, si al iniciar vuestra meditación no lográis concentrar vuestra atención para conversar con Dios, os encontráis secos y la cabeza parece que no es capaz de expresar ni una idea, o vuestros afectos permanecen insensibles, os aconsejo lo que yo he procurado practicar siempre en esas circunstancias. Poneos en presencia de vuestro Padre y manifestadle al menos: Ay, Señor, que no sé rezar,
que no se me ocurre nada para contarte. Y estad seguros de que en ese mismo instante habéis comenzado a hacer oración. Piedad, trato de hijos. La piedad que nace de la filiación divina es una actitud profunda del alma que acaba por informar la existencia entera. Está presente en todos los pensamientos, en todos los deseos, en todos los afectos. ¿No habéis observado que en las familias los hijos, aún sin darse cuenta, imitan a sus padres, repiten sus gestos, sus costumbres, coinciden de tantos modos de comportarse? Pues lo mismo sucede en la conducta del buen Hijo de Dios. Se alcanza también sin que se sepa cómo, ni por qué camino. Este endiosamiento maravilloso que nos ayuda a enfocar los acontecimientos con el relieve sobrenatural de la fe. Se ama a todos los hombres como nuestro Padre del cielo los ama. Y esto es lo que más cuenta. Se obtiene un brío nuevo en nuestro esfuerzo cotidiano por acercarnos al Señor. No importan las miserias, insisto, porque aquí están los brazos amorosos de nuestro Padre para levantarnos. Si os fijáis, existe una gran diferencia cuando se cae un niño y cuando se cae una persona mayor. Para los niños la caída de ordinario no tiene importancia. Tropiezan con tanta frecuencia. Y si se les escapan unos lagrimones, su padre les explica: los hombres no lloran. Así se concluye el incidente, con el empeño del chico por contentar a su padre. Mirad, en cambio, lo que ocurre si pierde el equilibrio un hombre adulto y viene a dar de bruces contra el suelo. Si no fuera por la compasión, provocaría hilaridad, risa, pero además el golpe quizá traiga consecuencias graves y en un anciano incluso produzca una fractura irreparable. En la vida interior nos conviene a todos ser como esos pequeñines que parecen de goma, que disfrutan hasta con sus traspasos, porque enseguida se ponen de pie y continúan sus correteos, y porque tampoco les falta, cuando resulta preciso, el consuelo de sus padres. Si procuramos portarnos como ellos, los trompicones y fracasos, por los demás inevitables, en la vida interior, no desembocarán nunca en amargura. Reaccionaremos con dolor, pero sin desánimo, y con una sonrisa que brota como agua limpia, de la alegría de nuestra condición de hijos de ese amor, de esa grandeza, de esa sabiduría infinita, de esa misericordia que es nuestro Padre. He aprendido durante mis años de servicio al Señor a ser hijo pequeño de Dios. Y esto os invito a vosotros, que seáis niños que desean la palabra de Dios, el pan de Dios, el alimento de Dios, la fortaleza de Dios, para conducirnos en adelante como hombres cristianos. Que seamos niños, y cuanto más mejor. Os lo dice la experiencia de este sacerdote, que se ha tenido que levantar muchas veces a lo largo de esos 36 años. Qué largos y qué cortos se me han hecho. Que lleva tratando de cumplir una voluntad precisa de Dios. Una cosa me ha ayudado siempre, que sigo siendo niño y me meto continuamente en el regazo de mi madre y en el corazón de Cristo, mi Señor. Las grandes caídas, las que causan serios destrozos en el alma y en ocasiones con resultados casi irremediables, proceden siempre de la soberbia de creerse mayores, autosuficientes. En esos casos predomina en la persona como una incapacidad de pedir asistencia al que le puede facilitar. No solo a Dios, al amigo, al sacerdote. Y aquella pobre alma aislada en su desgracia se hunde en la desorientación y en el descamino. Roguemos a Dios, ahora mismo, que no nos permita jamás que nos sintamos satisfechos, que acreciente siempre en nosotros el ansia de su auxilio, de su palabra, de su pan, de su consuelo, de su fortaleza. Fomentad el hambre, la aspiración de ser como niños. Convenceos de que es la forma mejor de vencer la soberbia. Persuadíos de que es el único remedio para que nuestra manera de obrar sea buena, sea grande, sea divina. En verdad os digo que si no volvéis y no hacéis semejantes a los niños, no entraréis en el reino de los cielos. De nuevo vienen a mi cabeza los recuerdos de mi juventud. Qué demostración de fe aquella. Me parece oír todavía el canto litúrgico, respirar el aroma del incienso, ver miles y miles y miles de hombres, cada uno con su gran cirio, que es como el símbolo de su miseria, pero con corazón de niños.
una criatura que quizá no logra alzar sus ojos hacia la cara de su Padre. Te damos gracias, omnipotente Dios, por todos tus beneficios que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.